La mentira de la meritocracia. Para ser rico hay que nacer rico. Por Alice Crowther. Doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Colegio de México. Agosto 27, 2019. TV. Nada me merezco, todo me lo he ganado. TV. Cuando a principios del siglo pasado el banquero estadounidense J.P. Morgan, quien terminaría entre los hombres más ricos de la historia, dijo que diferencias de ingresos entre ricos y pobres por encima de 20 a 1 serían inapropiadas. No se habrá imaginado que en 2015 el mexicano más rico obtuviera un ingreso de casi $500,000 de veces lo que gana un trabajador promedio en México. Ni que en las grandes empresas mexicanas que cotizan en la bolsa hoy día fuera común tener razones de ingreso entre altos ejecutivos y trabajadores promedios de más de 1000 veces. Otras épocas vieron revoluciones sangrientas cuando el pueblo decidió que quería más pan, en vez de los pasteles imaginarios de María Antonieta, o el circo de Nerón. Parece inconcebible. ¿Cómo se puede explicar que hoy, a pesar del amplio consenso científico sobre sus costos sociales y económicos, se tolere la desigualdad en esos niveles? Resulta que la creencia de que cada persona percibe el ingreso que se merece justifica brechas enormes entre ingresos altos y los demás. Hay sistemas para fijar ingresos, o cualquier bien socialmente valioso, como riqueza, estatus, poder, donde uno se merece lo que tiene porque así lo decidieron los dioses en turno, teocracia, la casta/clase en la que uno nació, aristocracia, o la santa suerte, fortuna para los romanos. En estos modelos, para hacerse rico, ayuda bastante empezar siendo rico, o muy suertudo, rey se vuelve el que, como tal, nace. Como sistema distributivo el derecho divino pudiera parecer injusto a quien crea en otros dioses, y la suerte de cuna resultar poco motivadora para quien se dé cuenta de haber nacido en el hogar equivocado. TV. Nacer en rancho, de padres campesinos e ignorantes. No sé si sea suerte o solo es un acto sin objetivo alguno, procreación y nada más. TV. Una meritocracia, en cambio, distribuiría los ingresos basados en el talento, esfuerzo y la dedicación de los individuos, es decir, su propio mérito. Coloquialmente conocida como echaleganismo, la ideología meritocrática distingue entre los factores que son responsabilidad del individuo, y aquellos que no, para postular que a personas particularmente talentosas o diligentes se les otorgará un premio, pecuniario, justo. Es una narrativa halagüeña para los perceptores de ingresos altos. Poco sorprende, por lo tanto, que sea la explicación predominante que encontré en mis estudios entre las élites mexicanas. Un participante empresario confirma esta perspectiva de un sistema económico justo que motiva a los individuos a competir y superarse constantemente. Explica que el hecho que tal modelo sancione una distribución de ingresos inequitativa no es un problema si logra asegurar un piso mínimo para los pobres. Siempre va a haber desigualdad, porque las personas son diferentes, cada uno hace diferentes cosas, los mercados no todas las actividades las evalúan y compensan igual. Tiene que haber incentivos para que tú le eches más ganas que los demás. Es naturaleza humana que haya desigualdad. Porque uno es más inteligente que el otro. O tuvo más suerte. Y está bien que exista. Lo que tú quieres es que el que sea muy pobre pues no se esté muriendo de hambre. Esta convicción está profundamente internalizada por la sociedad mexicana y sus élites. Entonces, desmontar su discurso meritocratista sobre ingresos justos sirve para entender la perpetuación de la desigualdad. A pesar de que sea notable una conciencia clara de su privilegio, una empresaria representa la posición mayoritaria entre mis participantes cuando afirma que nada de lo que tengo en términos materiales me ha sido regalado.
Más que lo material, mis participantes perciben su privilegio en términos de capacidades, como poder hacer lo que quieren, no me falta nada, hago lo que me gusta hacer. Por ejemplo, hace un año dije voy a montar un vivero de $1 millón. Hace rato me mandaron estas fotos, mira. Enseña. Puras orquídeas. Punto. Es que yo hago en la vida lo que me gusta. Y en eso sí soy muy afortunado porque hay mucha gente que no hace lo que le gusta. Su ingreso, en cambio, lo atribuyen a su trabajo duro y un talento natural de aprovechar situaciones fortuitas. Veamos lo que relata este director del sector público, originario de una familia acomodada: he hecho lo que me da la gana toda la vida. Me ha costado un trabajo horrible, o sea, no me lo ha regalado nadie. Nada. Pero supe aprovechar mis oportunidades, de alguna forma intuitivamente, naturalmente. Un CEO resume su fórmula de éxito como esfuerzo, trabajo y educación es mi línea. Ahora bien, aunque generalmente echarle ganas pueda ayudar para mejorar resultados, esto no es un criterio suficiente para las élites, necesario. Se debe a dos fallas del discurso meritocrático: primero, es imposible delimitar inequívocamente dónde termina el mérito personal y dónde empieza el colectivo. Por ejemplo, suponiendo que los CEOs de las grandes empresas mexicanas fueran 1000 veces más motivados, o talentosos, que el trabajador promedio, ¿se les debe responsabilizar individualmente por haber logrado estos resultados? ¿Habría que compensar a sus padres por inculcarles estos valores, o pasarles sus genes? ¿O más bien sería responsabilidad de la sociedad que les enseñó a desarrollar ciertos rasgos de su personalidad? Eventualmente, bajo la lógica de compensar talento y dedicación, ¿quién se merecería sus legados? Es difícil evitar cierta arbitrariedad decidiendo hasta qué punto uno nace, se hace, o es hecho, exitoso. Además, lo que una sociedad considere meritorio en sí es idiosincrásico. Un gran talento para cuidar a personas de la tercera edad no necesariamente se reflejará en el ingreso de la misma forma que aquel para fusionar instituciones financieras. TV. Un gran talento para meter goles no tiene el mismo impacto que el talento para reparar autos o dirigir gente. TV. El segundo problema del discurso meritocrático es empírico, no es cierto. En un contexto que permite herencias, la acumulación de patrimonio desnivela el punto de partida de los individuos a través de las generaciones, distorsionando la igualdad de oportunidades. A pesar de la vasta creencia de que el ingreso es fruto del esfuerzo, la cantidad de ganas echadas no es proporcional al éxito obtenido. Por ejemplo, explica un funcionario: yo heredé, yo tengo, yo me lo merezco, yo trabajé mucho, yo hice el esfuerzo. Todo esto te ayuda a que no compartas, es mío. Pero, no trabajan como veo que trabajan muchos que están en un nivel socioeconómico más bajo. Traer dinero en la bolsa facilita todo. Te permite hacer 1000 cosas. Por ejemplo, estar aquí en esta entrevista, en mi horario laboral. Mis trabajadores no pueden hacer eso. Esto no es para decir que los ricos no lo echen ganas, sin duda, la mayoría trabaja muy duro, al igual que todos los demás. Pero esto no explica su nivel de ingresos. Los reportes científicos confirman que aún con todo el esfuerzo que la gente pudiera invertir, el 74% de las personas que nacen en pobreza en México nunca salen de ella. Por el otro lado, con o sin ganas, aquellos que nacen ricos no solo casi nunca pierden su posición, menos del 2%, sino que también heredan su privilegio a sus hijos. Es decir, los orígenes socioeconómicos están estrechamente ligados a los destinos. En otras palabras, ser rico es caro. Pero paga. Según mis participantes, la clave para revertir esta inmovilidad se encontraría en la educación. Sin embargo,
La expansión educativa masiva de las últimas décadas no logró más igualdad, al contrario, nunca hubo tanta gente accediendo a la educación en México como hoy, mientras que la desigualdad está por encima de sus niveles de los años 80. Refiriéndose a la narrativa de la educación igualadora, un CEO inadvertidamente describe el efecto y las consecuencias de uno de los mecanismos de la transmisión de privilegio intergeneracional que engendran esta situación. Soy privilegiado, porque, a mis hijos les pude dar educación, punto. Y los hijos de mis hijos serán más privilegiados que mis hijos. A eso le apuesto. No es la educación la que crea acceso al privilegio, más bien, lo aumenta. A pesar de una fe inquebrantable en la meritocracia, la creciente bifurcación de bienes anteriormente públicos hacia una dicotomía público-privada de servicios sesga masivamente las oportunidades educativas. La acumulación de privilegios se da por sentado y rara vez se incorpora a la ecuación trabajo duro es igual a éxito económico. Sumándose a la naturaleza desigual del sistema social dualista público-privado, una sigilosa elitización tremenda de los servicios privados crea una jerarquía dentro de este sector, como describe este participante. No es lo mismo ir al hospital ABC que a otro hospital privado de nivel bajo. No es lo mismo ir al ITAM, donde yo estudié, que a otra universidad privada no reconocida. De entrada, varía la calidad de los maestros y el conocimiento. Sin embargo, la superioridad percibida de las caras instituciones privadas tiene menos que ver con una calidad de enseñanzas formales dentro del currículum académico. Más esenciales son conocimientos aparentemente mundanos que ayudan para ubicarse en un mundo de élite. Por ejemplo, los abogados en ciernes aprenden sobre los cortes de cabello y trajes adecuados a su estatus, comportamientos correctos en situaciones de entrevista e indicadores para estimar el nivel socioeconómico de un interlocutor basado en su apariencia, actitud confiada, habilidades retóricas y autopromoción efectiva, etc. Es decir, las instituciones de educación privadas que específicamente atienden a las élites son espacios cotidianos para otrear, esta idea de nosotros contra los otros, que combinan los ideales meritocráticos con estructuras clasistas clásicas. Ahí sus asistentes se encuentran con personas que tienen ambiciones e intereses similares, existen, o se crean, una afinidad cultural y una concepción de mérito oportuna. ¿Cómo explica el abogado egresado de la Universidad X? La gente de la Universidad X, somos súper unidos. Si puedes ayudar a uno de la X, y uno de la Universidad Y, ayúdale al de la X, aunque sea un peor abogado que el de la Y. O sea, existe un grupismo. Esto asegura que las relaciones forjadas entre los asistentes de élite en estas instituciones son duraderas, productivas y confiables. La jerarquía institucional fomenta unas tendencias mutuamente reforzantes de separación física y sociocultural entre ricos y pobres que se manifiesta en un acuerdo casi unánime entre mis participantes que la interacción solo se da si el rico quisiera, si el pobre quisiera no, porque no tiene acceso a espacios privados, tal. Es un mecanismo poderoso de exclusión que permite a los ricos quedarse entre sus pares ya que simplemente no coinciden sus espacios con otros estratos. Un director cuenta cómo la mercantilización de bienes públicos y una restricción de los espacios sociales a esferas privadas se extiende al ámbito de la vivienda. La gente rica se trata de separar. Entre más se pueden separar y decir oye, pues aquí solo vivimos gente adinerada, educada, ¿cómo que prefieren? ¿No les gustaría que su vecino fuera uno muy pobre? Se sienten incómodos. Es sintomático que la incomodidad surja por tener vecinos pobres y por lo tanto no educados. Porque la falta de movilidad social no se adscribe a las oportunidades desiguales, sino a la falta de educación, disciplina y esfuerzo del pobre.
En el mundo de las élites, saberse educado es menos vulgar que saberse rico, aunque en el fondo los dos sean sinónimos de ser privilegiado. El patrón de referencia cultural que deriva de estas asociaciones es profundamente arraigado y predictivo de una pertenencia de clase. Subsume un conjunto de capacidades, capitales, sociales, culturales y económicas para ubicar a las personas en un espacio social determinado, como cuando a modo de ejemplo expresa un joven director que si a mí me gustara jugar golf, por decirte algo, pues me voy a llevar con gente que pueda jugar golf. La resultante segregación sociocultural genera una profunda naturalización de los privilegios propios, que produce en los privilegiados una postura de merecer. Es un privilegio de los privilegiados disimular sus privilegios, en vez de reconocerlo como un factor de empuje estructural. Mis participantes consideran a la capacidad de aprovechar las oportunidades que se presentan como un talento intuitivo que tienen a nivel individual. Tal entendimiento de la desigualdad de oportunidades enturbia las percepciones de las desigualdades existentes. Contrasta agudamente con una realidad de pertenecer a un grupo cerrado que posee una llave dorada que desbloquearía las ventajas acumulativas. Tener acceso a los códigos de privilegio supera calificaciones nominalmente iguales. Lejos de representar una situación justa de oportunidades similares, inclina la cancha proverbial en favor de aquellos jugadores que ya de por sí están mejor equipados. El mito de la meritocracia, entonces, no solo es falso sino también es injusto. Acepta una diferencia de ingresos sistemática ignorando que el privilegio, en vez de distribuirse de forma aleatoria a través de una población, es acumulativo. La suerte es atraída por los suertudos. Considerando esta configuración del mérito, la meritocracia termina siendo el mecanismo preciso para la transmisión dinástica de la riqueza y el privilegio de una generación a la siguiente. Lo insidioso del discurso es que, conforme más refleje la riqueza la distribución del talento natural y los ricos se casen entre sí, más la sociedad se termina ordenando en dos clases principales, ambas aceptando que tienen, más o menos, lo que se merecen. Si México es una meritocracia, el mayor logro personal que definirá tu ingreso a lo largo de tu vida es la oportuna selección del hogar en el que decidas nacer. Saluden a fortuna. O tengan en cuenta que una sociedad más justa, más igual, requiere de una discusión sobre el privilegio, y de más redistribución. Alice Crocer. Doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Colegio de México. Comentarios en La mentira de la meritocracia: para ser rico hay que nacer rico. Allen H. Dice, agosto 27, 2019 a las 10:04 p.m. Entonces, es un hecho que la pobreza no se va a erradicar, los ricos se vuelven más ricos. ¿Más y mejor educación? Un tema muy complejo. Valerio Estrada dice, agosto 28, 2019 a las 1:04 p.m. Excelente artículo o ensayo, quizá faltaría rematar con una conclusión: ¿cuál es la solución para la desigualdad en México? Invitar a indígenas tarahumaras a los campos de golf para que se codeen con los empresarios de Chihuahua. ¿Aceptar asentamientos de otomíes en Bosque Real? ¿Becar en el ITAM a niños de la Sierra de Guerrero? Los que escogimos nacer en una cuna acomodada, yo sí creo en la reencarnación habiendo acudido a terapia con el Dr. Michael Newton. ¿Qué podemos hacer para contribuir a reducir dicha desigualdad palpable en el día a día? En mi caso, pago poco más de 1 millón de pesos anuales en impuesto de ISR. Admito que resulta frustrante saber que ese dinero no necesariamente se esté destinando a reducir la condición de desigualdad de muchos compatriotas. Juan Enrique Ortega Rousset dice, agosto 28, 2019 a las 2:47 p.m.
Siempre y cuando el éxito sea entendido como el ingreso, para un actor puede ser el nivel de convencimiento de su audiencia, pero dando por buena que el ingreso es la base del éxito como fin último de trabajar, en un sistema capitalista honesto, no importarían las élites, si hubiera una buena educación o por ejemplo todo es más caro para los pobres, como no les alcanza para comprar un frasco grande de café, siempre compran pequeñas bolsitas en las que el precio por gramo es mayor, entonces el sistema le permite a los ricos extraer renta de los pobres, y está bien porque así es el capitalismo. El CEO de una empresa también le debe el esfuerzo al trabajador de base, es un equipo, cazar en grupo es un instinto. El problema empieza cuando la realidad de la inflación va superando el poder adquisitivo de los trabajadores, cuando todo sube 1 peso, 2 pesos, un mes esto, y luego lo otro, y el salario no se ajusta a la realidad, que los patrones saben. Tengo un conocido que paga 90 pesos de sueldo a sus trabajadores, si le suben 2 pesos el sobrecito de café, ya no puede comprar un bolillo, a la larga baja de peso, y sus hijos estarán desnutridos, y trabaja todo el día para pagar lo que debe de antier, ¿cuándo va a poder salir de pobre? Echarle ganas y analizar sus opciones, pero todos estamos en esa, las dificultades todos las tienen. Fijarse en lo que ganan otros es como sentir envidia y no ser feliz. El chiste es ver qué tan productivo puede ser uno y no deslegitimar el esfuerzo colectivo con términos como Gutierritos, si trabajo en una empresa claro que quiero que vendan más para que mi puesto esté seguro, y procuro dar los resultados, siempre y cuando tenga el chip de crecer en la empresa. ¿Cuántos casos de alguien que empezó barriendo en una empresa y fue escalando hasta ser accionista? Pocos, pero muchos. Dante Ribarrios dice, agosto 28, 2019 a las 8:53 p.m. Como dijo el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su libro El precio de la desigualdad, expone la mentira de la meritocracia y la teoría del esfuerzo personal, señalando que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo o mérito que hagan, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente de que hagan o no mérito para ello. Mediten en esta verdad dolorosa de nuestros días. Hemos permitido al capitalismo hacerse, virtualmente, con cada aspecto de la existencia humana. Dando a causa de ello con una crisis generalizada, la financiera, la de la creciente desigualdad generada por este sistema y la ecológica, cada vez más grave. Tenemos un sistema financiero que está totalmente fuera de control, y ninguna autoridad parece querer controlarlo. Hay una carrera entre las compañías multinacionales para hacerse con los recursos que quedan, ya sea energía, comida, tierra, agua, metales, oro. Y en su tremendo egoísmo, su semejante no les importa. Vivimos en un precariado, una sociedad precaria que sufre a expensas de una minoría privilegiada. Este desgraciado sistema y la sociedad que la forma trata a los pobres como si fueran culpables de serlo. Hay una humillación calculada y organizada para mostrar que, si no trabajas o estás enfermo, es tu culpa. Tu pobreza te la has labrado tú mismo. Si no tienes empleo, eres un paria.